Nosotros hemos invitado a quien es el referente del movimiento Boina Blanca de la Unión Cívica Radical. Hablamos de un hombre con apellido y trayectoria dentro de la UCR, un hombre que de joven estuvo al lado de Ricardo Alfonsín, de Raúl Alfonsín en realidad, y de Ricardo también su hijo, pero más es un hombre ligado estrechamente con un gran vínculo con Raúl Alfonsín. De hecho, la semana pasada mostrábamos imágenes y hoy lo tenemos en vivo para charlar con nosotros. Hablo del politólogo y máster Ariel García. Ariel, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, Miguel, es un gusto estar en tu programa. Bueno, Ariel, qué definición, con una Unión Cívica Radical que en muchos de los casos se ha declarado neutral, pero hay una neutralidad un poco manifiesta, ¿no? Y por otro lado también la posibilidad de que la Unión Cívica Radical se sume a ese gobierno de unidad nacional que anuncia Sergio Massa, ¿no? Bueno, justamente una de las cosas que hay que poner en valor en estos 40 años de democracia es el respeto por aquellos que puedan tener una mirada o una opinión diferente a la que tienen los demás. Y en ese sentido, la Unión Cívica Radical, a lo largo de su historia, siempre fue un partido que no se caracterizó por ser un régimen de pensamiento único, de respetar la pluralidad de ideas, de ser respetuoso de aquellos que puedan tener una mirada distinta y sobre todo entender de que el radicalismo, cuando nace en la vida pública y en la vida política de los argentinos, justamente nace en contra de un statu quo, en contra de un estado de cosas que planteaba el régimen de corrupción que caracterizaba a lo que era Juárez Celman, que había invitado a un banquete con jóvenes incondicionales que estaban de acuerdo con todo lo que estaba haciendo el gobierno, y en la vereda del frente estaban los jóvenes. En ese mitin encabezaba a Leandro Alem con Hipólito Yrigoyen y otros dirigentes de distintos pensamientos políticos que después van a conformar otros partidos políticos, pero el origen justamente está ahí, en la Unión Cívica de la Juventud, que nace en contra. Es decir, no se plantearon ser neutrales frente a la corrupción y frente a ese régimen de 5 o 6 familias dominantes que pretendían administrar y manejar el destino de toda la República. Así nace el radicalismo. Y a lo largo de su historia podemos recordar numerosos hechos históricos para saber de que el radicalismo siempre sostuvo la bandera de la intransigencia y tomó posiciones claras. Vos fíjate, cuando comienza la reforma universitaria, la reforma del 18, Hipólito Yrigoyen era el presidente de los argentinos y no se planteó ser neutral. Claro. Don Hipólito acompañó y promovió toda la reforma universitaria, esa famosa histórica reforma que se hizo en los claustros universitarios que permitió el cogobierno y que además marcó un antecedente que se expandió por América Latina. Entonces, esa es la razón por la que el radicalismo siempre fue reformista. Pero si seguimos, nos venimos más acá, podemos volver a la incipiente democracia que al final de la dictadura militar plantearon esa guerra asesina de lo que fue Malvinas. Mientras había una dictadura que planteaba ir a una guerra militar, a una guerra contra Inglaterra, frente a la desigualdad que teníamos frente al poderoso ejército británico, el único argentino que dijo no a la guerra y que no subió al avión junto a otros dirigentes políticos que fueron a Malvinas a respaldar el desembarco del ejército argentino, lo fue Alfonsín, no fue neutral. Es decir, el radicalismo siempre estuvo a favor de la vida. El radicalismo no fue neutral en la dictadura militar, por eso tenemos como víctima de esa época oscura, esa época nefasta, tremenda, de hechos trágicos que le tocó vivir a los argentinos. Tenemos como víctima a quien fue el presidente de nuestro partido, que en ese entonces era Ángel Gerardo Pisarello. Claro. Entonces, no fueron neutrales las mujeres y hombres del radicalismo que pagaron con su vida. Entonces nosotros, frente
a la amenaza que hoy tiene la democracia, frente a la violencia que representa Milei, que lo hemos visto de manera permanente con todas las manifestaciones públicas en contra del Papa Francisco, en contra del propio Raúl Alfonsín, en contra de todo aquello que piensen diferente. Sí, sí, Es decir, negar la dictadura, lo que usted acaba de decir recién, bueno, ¿no? Pero además, nosotros frente a eso no podemos ser neutrales. Por supuesto que respetamos y tenemos que entender la mirada o el punto de vista de aquellos que se consideran neutrales y que inclusive creen que pueden votar en blanco. Pero nosotros somos boina blanca. Nosotros estamos poniendo en valor un símbolo que identificó a los seguidores de Leandro Alem. Claro. No podemos ser neutrales. No podemos ser neutrales frente a la amenaza que representa esta expresión que promueve para que la libertad retroceda en la Argentina. Sí, sí, entonces nosotros claramente tenemos que poner en valor ese legado que dejó Raúl Alfonsín, que no son las ideas democráticas solamente, sino que fundamentalmente tenemos que poner en valor el legado de Alfonsín, que lo dejó escrito en la Constitución de la Reforma del 1994. Está en la Constitución Nacional. Sí, sí, es decir, para el radicalismo, para quienes tenemos sentido de pertenencia con la UCR, defender la Constitución es defender el programa de gobierno. Es defender la Constitución que defendía Irigoyen cuando le decían cuál es el programa de gobierno, le decía la Constitución. Es decir, el rol de la Unión Cívica Radical es pedir que se cumpla con la Constitución. Vos fíjate que nosotros tenemos un legado enorme que nos dejó Alfonsín, que es extraordinario, que además de tener el balotaje, que es el que nos permite ahora poder elegir para ampliar la base de representación política de quien pueda ser el nuevo presidente, sino que además nos dejó los derechos de tercera generación, claro, que son los derechos que promueven el desarrollo humano, son los derechos que promueven vivir en un ambiente sano. Nosotros estamos con generaciones que van a pagar seriamente las consecuencias del cambio climático. Ahora, y eso lo tenemos en la Constitución. Somos uno de los pocos países en el mundo que lo tiene incorporado en su Constitución. Claro. Ahora, Ariel, hay una clara muestra de una amenaza para la democracia, ¿no? Justo en el año que cumplen los 40 años, que usted muy bien lo ha remarcado y lo ha reflejado con una ley donde se reivindica la figura de Raúl Alfonsín y de Fernando Riera en la provincia. Ahora bien, ¿esta Unión Cívica Radical se ha despertado, Ariel? Porque, a ver, hay muchos sectores de la UCR que salieron más fuertes que otros, ¿no? Digo, Morales, Lustó, la coalición cívica dijo somos neutrales, Rodríguez Larreta que no está de acuerdo con esta alianza. Bueno, hay muchos sectores que forman parte de Juntos por el Cambio. ¿Sí, Juntos por el Cambio? ¿Cuál va a ser la posición en definitiva de la Unión Cívica Radical? Porque una cosa es ser neutral. Yo no creo, a ver, tampoco que alguien diga, bueno, yo soy de tal partido, voy a votar la masa, me parece, ¿no? Los radicales que tienen amor propio saben muy bien que no existe ninguna posibilidad de tener como opción Milei. Todo lo que representa Milei, él es lo contrario al radicalismo. Milei es un oportunista que se aprovecha de las demandas insatisfechas que tiene la sociedad y de la enorme angustia que viven muchos argentinos. Entonces, es un oportunista, como lo hemos tenido en Tucumán. Ustedes saben que acá en Tucumán ya hemos vivido estos fenómenos que se llamaba el general Bussi. Bussi fue un oportunista que llegó a la gobernación diciendo que venía con escoba a limpiar la basura y terminó con la mano manchada de corrupción, con las cuentas en Suiza, entregando su gobierno antes de tiempo porque prometió traje de raya tenía también, un juicio político, iba a ponerle traje de raya a la mafia y terminó con traje de raya a él porque se fue por la parte de atrás de la casa de gobierno. Es decir, estas cosas son las que nosotros ya la hemos vivido y nosotros como hijos de la democracia tenemos que decirle también a las nuevas generaciones que hay que valorar a la democracia porque con más o con menos
la democracia se puede corregir y se puede fortalecer en ese libre juego de las ideas, donde uno puede tener una mirada y otro puede tener una mirada distinta, pero no con esto afuera, con actitudes de querer ser irruptivo cuando en realidad lo que están haciendo es un aprovechamiento del enojo y del malestar que vive la gente como consecuencia de la situación difícil que nos toca vivir a todos, porque esto no excluye a nadie. Ahora, ¿Milei es el candidato o es el expresidente más corrupto que tuvo la historia de la Argentina? ¿Quién es el rival a vencer? Yo creo que Milei es el chirolita de Macri. Macri, que el narcisismo de él lo llevó a fracasar en su gobierno y que, como no asume el fracaso, es de lo que tira el mantel para que todos queden afuera. Primero lo dejó afuera a Larreta, después la dejó afuera a Bullrich y ahora tira del mantel para llevárselo puesto a Milei también. Es decir, todo lo que toca Macri termina siendo perjudicado. Fíjate, si vamos a la parte deportiva, Macri tocó Boca y fue todo un maquillaje después, ¿cómo lo dejó Boca en lo deportivo? Es un tipo que se aprovechó de un club muy popular, muy querido, del sentimiento de muchos argentinos, pero sin embargo, no dudó en sacarle el cuerpo a los momentos difíciles del club. Claro, claro. Y lo mismo ha hecho en su actividad política. Cuando Larreta necesitaba su apoyo, se corrió. Y cuando Bullrich necesitaba su apoyo, se corrió y lo apoyó a Milei. Y ahora lo apoya a Milei detrás de escena porque necesita tener presencia para que no lo lleven a la justicia, porque quiere eludir todo el blanqueo de capitales de manera bochornosa que se hizo en la Argentina. Es decir, la Corte ya ha desistido de un juicio que justamente lo que busca es investigar cómo se hizo la ley de blanqueo de capitales. Es decir, toda esa corrupción forma parte de la misma corrupción por la que nació el radicalismo. Por eso lo atacan al radicalismo. Por eso permanentemente siempre dicen que el enemigo fue Irigoyen, que el gobierno, que la crisis de la Argentina comenzó con Irigoyen. Con el populismo de Irigoyen. Claro, y resulta que ahora, como no le alcanzaba con agredirlo a Irigoyen, también habría que agredirlo a Alfonsín pegándole a un muñeco, una falta de respeto, porque las personas de bien no se pueden hablar de las personas ausentes. Sí, por supuesto. Y don Raúl ya no está presente. Por eso nosotros, los Boina Blanca, tenemos claro de que todo aquello que represente una amenaza para el sistema democrático, como hombre del radicalismo, como militante de la Unión Cívica Radical, no podemos nosotros ser neutrales y tenemos que ser activos militantes para evitar que el autoritarismo y que la violencia pueda ganar en la Argentina. Ahora, Ariel, las últimas. Hay una cuestión muy clara, es democracia sí o democracia no. La ultraderecha, que es peligrosa, y más si está Mauricio detrás, es doblemente peligroso, ¿no? Totalmente peligroso y violento es la propuesta de retroceder en la Argentina como lo hace Milei y Macri. Nosotros necesitamos ir por más democracia, como decía la consigna de aquellos que lucharon para recuperar la democracia en el 83, vamos por 100 años más, necesitamos democracia, con más democracia vamos a tener más derechos, vamos a tener menos desigualdades y vamos a tener la posibilidad de más progreso para todos los argentinos. La penúltima tiene que ver con el mensaje para los jóvenes. Usted es el referente de Boina Blanca. Boina Blanca es el grupo, o uno de los grupos de chicos, tanto chicas como chicos, que son muy jóvenes, que es la renovación que está planteando, y usted siempre le dio mucho impulso, le dio muchos lugares claves en determinadas elecciones internas o ahora también. Bueno, ¿qué le diría a los jóvenes? A aquellos jóvenes que quizás no están dentro del radicalismo, pero que dicen, no, el fenómeno es Milei, que esto, que lo otro. A los padres, hablen con sus hijos porque la situación puede ser complicada para ustedes después, ¿no? Porque le van a quitar derechos, indemnización, salud pública, subsidios y demás, ¿no? Hay que decirlo con toda claridad y hay que decirlo a los jóvenes que no se dejen engañar por esta falsa opción,
no tiene nada de propuesta, nada de libertad. Lo que proponen es que la libertad retroceda en la Argentina. Necesitamos que hagan los jóvenes, que hagan valer su derecho a vivir en un ambiente sano, su derecho a un verdadero desarrollo humano, su derecho a tener más educación, más y mejor educación, su derecho a tener más y mejor salud. Y eso es lo que nos da la democracia. No puede ser una opción volver a los tiempos de la violencia. Por más que hoy los chicos puedan tener un celular y jugar con armas y jugar en redes, eso es el juego, eso es parte de un juego. La vida de la República no es un juego. Y eso le pedimos a los jóvenes que tienen que ir a votar, que se pongan los pantalones largos, que voten con responsabilidad, porque van a pasar los años y después las consecuencias las van a pagar sus hijos. Y a ellos le tenemos que decir que actúen como mayores y que sepan entender que necesitamos tener más democracia. Más democracia, porque esto no se resuelve con una persona, nadie se salva solo. Necesitamos promover un esfuerzo colectivo, necesitamos la unión de los argentinos, necesitamos que la unidad nacional se convierta en una realidad y no en acto declamativo. Una realidad donde la unidad sea respetar a las minorías, respetar a aquellos que tienen una mirada diferente, respetar las instituciones, la división de poderes, la autonomía municipal y por sobre todas las cosas, respetar nuestra Constitución Nacional. La última. Usted lo conoció a ambos. Uno tuvo relación y otro lo conoce por referencia. Y con esto cierro. ¿Por quién votaría Alfonsín y por quién votaría Riera en este balotaje, Ariel? Sin duda, sin dudarlo, ellos votarían por Unión por la Patria. Unión por la Patria porque la necesidad de la unidad formó parte de su acción política, gubernamental de manera permanente. Por eso tengo el orgullo de decir que soy el autor de una ley, la 9131, es una ley que distingue a las mujeres y hombres que han contribuido al fortalecimiento democrático con el premio Gobernador Fernando Riera, que era un hombre de justicialismo y que hizo honor a la bandera de la justicia social y de la decencia en la política, y también con el premio presidente Raúl Alfonsín, porque fue quien consolidó el sistema democrático en la Argentina. Entonces, no hay duda de que plantear la unidad nacional es el camino por el que tenemos que estar quienes sentimos profunda vocación democrática y un profundo sentimiento a la Unión Cívica Radical. Entonces, hablar de la Unión Nacional es ponerse orgulloso y contento cuando alguien de otra fuerza política recita el preámbulo de la Constitución. Es decir, eso le pone fin a la grieta. Que haya una mujer, un hombre que recite el preámbulo de la Constitución Nacional, poniendo en valor la prédica que tenía Raúl Alfonsín en su campaña electoral previo a asumir como presidente, no es quitarle el discurso, es una conquista de ese gran presidente que tuvo lo argentino por alguien que hoy aspira a ser presidente como es Sergio Massa. Entonces, yo lo reconozco públicamente. Eso habla muy bien y habla de la madurez y sobre todo de haber superado aquellas diferencias que puede haber existido con otros pensamientos políticos, porque significa que hoy nos está uniendo el sentimiento patrio, y cuando está en riesgo la patria, ahí es donde tenemos que estar todos unidos para defender la patria. Por eso claramente la Constitución prevé que si hay que dar la vida por defender la patria, tenemos que hacerlo. Claro. Así que en ese sentido yo valoro muchísimo que hoy el preámbulo de la Constitución Nacional en Tucumán, cuna de la independencia, se recite el preámbulo de la Constitución y lo haga quien es alguien que aspira a ser presidente de todos los argentinos. Así que para mí, como militante, como hombre de la Unión Cívica Radical, me alegra y sobre todo me da la confianza de que vamos en el camino por ponerle fin a la grieta que favorece a unos cuantos pícaros en la Argentina. Sin duda, sin duda. Ariel, gracias por esta visita. Muchísimas gracias a ustedes.